Bien, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión. Eh, Vamos a repasar una consulta que nos ha hecho Sofi respecto a algunos gráficos de la sesión del día anterior. Así que si tienen esta u otra consulta respecto a la sesión del día de la semana anterior, también adelante. ¿Sí? Antes de iniciar con los temas del día de hoy, que vamos a ver 5 veces, sesión visual y el sistema nervioso autónomo, que es algo que quizás no esté tan especificado en el sílabus, pero también es importante verlo. Bien, entonces voy a compartirles mi pantalla, me confirman si lo pueden ver bien para iniciar. Buenas noches, Luis, gusto tarde con nosotros. ¿Sí? ¿Se ve claramente? Sí, profe. Perfecto, gracias, Sofía. Bien, esto es lo que habíamos revisado. Si se dan cuenta, déjenme agregarle un poco de zoom más. Esto lo voy a... Ya, nosotros habíamos hablado de algunos indicadores de desempeño, la sesión anterior. Habíamos hablado del takt time, el tiempo de ciclo, cuál era su relación, cómo nos hacían saber si es que estamos teniendo bien el mercado o no. Dentro de estos conceptos, no es un indicador de desempeño, pero sí es sí es un ratio que nos ayuda a interpretar tanto el takt time como el tiempo de ciclo, es el tiempo pitch, que es sobre el que me hacían alguna consulta algunos de ustedes. Entonces, en la asesoría del día domingo a las 9 de la mañana vamos a resolver un caso que contenga tanto el takt time, su cálculo, los tiempos de ciclo, el tiempo pitch, para que vean más o menos cómo es la lógica de funcionamiento. A veces suele haber algunas confusiones cuando se revisa bibliografía porque algunos autores consideran el takt time simple, otros lo consideran ajustado, en función de la eficiencia. Otros, como vimos, cogen el tiempo de ciclo y luego lo afectan por eficiencia, pero luego cuando lo llevan al Value Stream Mapping consideran el tiempo de ciclo sin eficiencia, que es de las cosas que conversamos en la última sesión. Entonces, cuando pasan esas cosas, ya comienzan a haber ciertas dudas. Y cuando hacen takt times multiproductos también. Entonces, vamos a ver el día domingo un caso donde integra todas estas cosas para tener súper claro cómo les sugiero que lleven esos indicadores y sepan cómo reconocer en las bibliografías o casos que ustedes revisen en la vida real cómo funciona realmente. ¿Vale? Bien. Ahora, luego habíamos hablado del OE. Y respecto al OE, bueno, eficiencia general de los equipos. Teníamos las tasas de disponibilidad, de calidad. Si es que alguno de ustedes tuviera alguna duda adicional sobre el OE o algo que no le haya quedado claro, también me lo puede mencionar a la interna. Y el día domingo separamos un espacio de tiempo para también ver un poco más sobre esto. Si es que no les ha quedado algo claro. Igual esperaría que con el ejercicio que ustedes realizaron y que bien lograron muchos equipos, hayan validado y hayan verificado que sí están claros los conceptos. Y dos indicadores que se los mencioné, pero quizás no damos mucho porque son indicadores propiamente bien vistos desde mantenimiento, pero que nos pueden ayudar a diagnosticar un poco más, pero finalmente nos concentramos más en el OE, es el MTBF y el MTTR, sobre el que voy a mencionar unas cosas más, dado lo que me consultaron al inicio de la clase. El MTBF o el Mean Time Between Failures es el tiempo promedio entre las fallas. Es si es que una falla sucede a las 7 de la mañana y la otra a las 10 de la mañana, el tiempo entre fallas es de 3 horas. Ese es un tiempo entre arribos, como lo van a ver en algunos casos como en simulación. Es el tiempo entre llegadas o el tiempo entre eventos de falla en este caso. Y el MTTR o el Mean Time to Repair es el tiempo promedio de reparación. Es decir, ¿cuánto es el tiempo que una vez que sucede la falla, el equipo de mantenimiento, quizás apoyado también con el equipo de producción, demoran en poner nuevamente el proceso en marcha? Ambos ratios son ratios de los equipos propiamente dicho y pueden ingresar a una fórmula que nos permita colocar la disponibilidad de equipos. Ese ratio de disponibilidad de equipos es el mismo que nosotros vemos en el OE, solo que en la disponibilidad, como deben recordar, no solo consideramos a los equipos, sino también a las paradas rutinarias, programadas, imprevistas y demás. Entonces, digamos que esta es un componente de la indisponibilidad o la disponibilidad que se puede evaluar en el OE. Por eso es que no lo mencionamos más. Entonces, si ustedes ven aquí, cuando ya hablábamos de la gráfica, hablamos de la disponibilidad, pero la disponibilidad está afectada por este grupo de paradas, ¿no? Lo que yo les estoy comentando entre eventos está enfocado en la disponibilidad de equipos, o sea, a este ratio, al ratio de falla de equipos. Sea por esta forma
o por esta, ustedes pueden llegar a calcular en cuánto impacta en horas y en tiempos la eficiencia de la planta o el proceso debido a la falla de equipos. Bien, hasta aquí todo claro. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Pueden usar los micros o el chat también si quieren que repase algo más. ¿Todo claro? Bien, entonces avanzamos. Pues estaban las clasificaciones, eso lo vimos súper bien, y vamos a hablar un poco más ahora de los MTBF y los MTTR. Bien, estas gráficas que yo les planteaba aquí eran dos ejemplos, en donde las, digamos, las áreas cromadas o con este relleno o este trazado son las fallas. Entonces, el TBF, ¿qué es? El tiempo entre la falla, entre que la falla anterior inicia, termina e inicia la otra, los tiempos de falla, que están aquí, los TTR, como el tiempo de reparación es el tiempo de falla, y esos son fallas, entonces el TTR es todo este tiempo, ¿no? Y el tiempo entre fallas es ese tiempo, ¿no? Entre una y otra falla. Bien. Entonces, y también algunos casos más aquí de fórmulas rápidas. ¿Qué es lo que sucede normalmente en las plantas? En las plantas lo que sucede es que la información de fallas llega en paquete. No es tan sencilla como nosotros tenemos en un proceso que falla una o dos veces. A veces los equipos tienen fallas repetitivas y se usan colectores de datos para reportar esas fallas. Las máquinas pueden ser conectadas a algunos softwares que en función de sensores o algunas métricas que pueden dar el mismo equipo, se descarga en base de datos cuánto tiempo de fallas o cuánto tiempo de operación ha sucedido entre uno y otro evento en la máquina. Entonces, con eso se recoge data en bruto, en Excel, o sea, como esta tabla que les he colocado acá, se baja toda esa data y se pueden construir gráficas de probabilidad. Si ustedes han llevado algunos cursos, por ejemplo, de estadística, también se ven en simulación, no estoy tan seguro en control integral de calidad, pero lo que buscan es traducir estos datos en curvas de probabilidad, ¿cierto? Entonces, lo que se suele hacer, si queremos ir a un poco más de detalle para entender cómo se están dando las fallas, es con esta data calcular o construir estas gráficas de probabilidad. Las curvas que ustedes ven aquí son dos curvas estadísticas o de probabilidad que están relacionadas con la data de fallas. La curva de confiabilidad está relacionada con el tiempo entre fallas y la curva de mantenibilidad está relacionada con el tiempo de reparación. Yo les he colocado aquí algunas curvas que son de probabilidad y les he colocado tres curvas. Cada una de estas curvas de probabilidad tiene una función de tiempo entre fallas y una función de tiempo de reparaciones. Se usan muchos tipos de instrucciones para reconocer esta variabilidad de datos. En las confiabilidades les he puesto un ejemplo con exponenciales, con distribuciones exponenciales, y en mantenibilidad les he colocado un ejemplo de distribuciones Weibull. ¿Por qué les he puesto tres gráficas en cada caso? Si se dan cuenta, aquí las tasas de la distribución exponencial las he ido variando en cada uno de los escenarios. Y en el caso de la mantenibilidad, he ido cambiando los betas de la Weibull en cada una de las curvas. Eso se construye en base de los datos que yo les digo que se colectan, pero sí quería colocarlas para que ustedes, cuando vean, por ejemplo, distintas curvas de confiabilidad, si ustedes las quieren lograr, sepan que, por ejemplo, cuando la curva tiene una mayor tasa, por ejemplo, aquí tenemos que la mayor tasa es la curva 3, hay menor probabilidad que el intervalo entre fallas sea menor. O sea, si se dan cuenta en esas curvas, si yo me paro en un instante del tiempo, digamos, en ese instante del tiempo, yo digo que el tiempo entre fallas es 100. El tiempo entre fallas es 100 y eso me da una probabilidad acumulada de 0.2, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, contra más yo utilice una tasa mayor, o sea, la azul tiene una tasa mayor que la roja y la ploma tiene una tasa mayor que el azul, contra más tengo una tasa más alta, tengo menos probabilidad de que una falla de cierta cantidad ocurra, ¿no? Porque las curvas están dispuestas en esta distribución, ¿no? Entonces, a mayor tasa, menor probabilidad que el intervalo entre fallas sea menor, ¿sí? Esa es una forma de verlo.
Y en las curvas de mantenibilidad también tenemos distintos betas, y lo que yo tengo acá es de que a mayor beta, si se dan cuenta, si son estos betas, la ploma nuevamente es la que tiene mayor beta, y a mayor beta, o sea, contra las curvas estén más colocadas hacia la derecha, tengo menos probabilidad que la tensión de la falla dure más tiempo. Entonces, si ustedes tienen información de equipos, de fallas, tanto entre los tiempos entre fallas como los tiempos que se demoran de reparar, ustedes pueden utilizar ciertos paquetes de datos, por ejemplo en Excel o un input analyzer para analizar los datos y construir curvas que le den más noción sobre cómo están las fallas. No han dado mucho a esto, ¿ok? Porque, digamos, en el curso nos enfocamos a la eficiencia general de los equipos, que tiene la cifra completa de horas de parada, ¿ok? No nos enfoca tanto en la variabilidad de las fallas. Pero de todas formas quería mencionárselos porque sí hay artículos y sí hay empresas que lo que buscan es que el OE, dado que es algo dinámico en el tiempo, pueda recoger un poco de historia sobre fallas, paradas imprevistas, ocurrencias, probabilidades que sucedan cosas, para también predecir OEs en el futuro, ¿no? Recuerden que el OE es una base para tomar decisiones hacia la capacidad y la utilización de la planta. Entonces, en las plantas las cosas no son estáticas, sino son dinámicas. Entonces, buscan de qué forma, analizando la data, podemos predecir capacidades y eficiencias en el futuro. Espero que los haya ayudado con la explicación. Me comentan si es que tienen alguna duda adicional, para en todo caso iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? ¿Todo claro? Chicos, si no participan, tomamos otro examen. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No hay más dudas? Ya, ya. Gracias, gracias, Miguel. Gracias. Perfecto. Entonces, avanzamos. Si alguno de ustedes, porque trabaje o tenga acceso a data de fallas de equipos y quiere ver cómo se tratan o cómo se analizan, pueden compartir la data y en una, digamos, en la asesoría del domingo o en otro espacio, les enseño a tratar la data, limpiarla y también a construir estas curvas con las probabilidades y las datas, ¿no? Y si a alguno de ustedes le interesa profundizar un poco más en ello, y tiene acceso a la data, también nos las comparten y juntos les mostramos cómo se debe tratar o analizar una data así, para que sepan cómo se interpreta la capacidad de falla o de mantenibilidad de un equipo. Bien, listo. Entonces vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Nuevamente las voy a compartir en pantalla. ¿Sí? Y sí es importante, Sofi, que sea real. Si alguno de ustedes tiene una experiencia de data así que haya sido colectada, sería bueno que nos cuente un poco del proceso, o si tiene algún problema de este tipo en la realidad, o tiene a través de sus prácticas o algo, o quizás un trabajo, ¿no? Quizás a veces en los trabajos de investigación también tienen paquetes de datos, y bueno, nos cuenta un poco de qué equipo están tratando, y les enseño, ¿no? Como algo adicional a calcular esas curvas de confiabilidad. Bien, entonces vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver 5S. Es una sesión un poco teórica, ¿sí? También la parte de gestión visual, porque no somos una planta hoy, pero sí es importante que ustedes hagan consulta, y quiero aclararles algunos temas que a veces son tergiversados en la bibliografía, o también en algunos alcances que se dan en algunas experiencias reales, para que tengan claro cómo debería ser una implementación y qué conceptos a veces se mezclan o se confunden. Las 5S es una metodología muy común, se habla mucho de ellas, pero a veces se pierde mucho la esencia de lo que buscan ellos, ¿sí? Entonces, sí, va a ayudar bastante que la clase sea dinámica y no sea tan ralentizada, a que ustedes hagan muchas consultas, y si es que no tienen una experiencia de este tipo, con mayor razón, ¿no? Que los acerque más a la realidad. Bien, esta es la agenda del día de hoy. Tenemos 5 S. Vamos a dar una introducción, vamos a hablar de las 5 S. Les voy a contar un poco también cómo funcionan empresas, cuál es la historia de las empresas japonesas. Y vamos a hablar de la gestión visual. En el sílabus hablan de gestión visual, que en japonés es Midruka, pero les estoy incorporando también un tema de sistema nervioso autónomo, porque la gestión visual forma parte o está relacionado con ese sistema nervioso autónomo. Entonces,
Sí creo que es importante que ustedes sepan la relación antes de que solo hablemos de gestión visual. Así que eso vamos a ver también el día de hoy. Bien, entonces iniciamos. Las 5 S. Las 5 S es una tecnología o conocimiento para la implementación de una cultura de mejora continua en la organización. Muchos gurús de esas implementaciones de Manufactura 3 Delta o de los sistemas de producción Toyota indican y no se equivocan cuando mencionan que las 5 S es la base de cualquier implementación de un sistema Delta. O sea, es lo primero por lo que se inicia. No es una herramienta más, no es una herramienta opcional, es algo que es obligatorio y necesario si ustedes quieren trazar una base de mejora continua. Y los objetivos de ella no son limpiar, clasificar, organizar o tener las cosas en buen estado, como a veces se suele mencionar. Yo les he querido compartir este diagrama porque el diagrama lo que explica es cómo a partir de las 5 S que están acá en los cuadrados azules, se va construyendo o corrigiendo problemas, y así como la base de los icebergs nos hace pensar en los problemas ocultos, en este caso, la base del iceberg lo que nos muestra es cuál es la base que finalmente nos permite en la cumbre ver cosas como resultados positivos. Habíamos hablado de 3 cosas importantes que buscaban esos sistemas: la reducción de costos, la calidad alta y sostenible y los mejores tiempos de entrega. Los 3 objetivos para generar dinero en las compañías. Ya. Las 5 veces que son la base generan todos estos entregables intermedios en verde, ya entregables más consistentes, que son los amarillos, para finalmente lograr esto. Por ejemplo, ¿no? La limpieza, si tenemos áreas limpias en las industrias o en los procesos, nos permite identificar desperfectos. Si nosotros tenemos una planta muy sucia, nos puede ocultar algunos desperfectos de equipos o algunas cosas que son parches o arreglos temporales. Entonces, tener condiciones limpias nos ayuda a prevenir desperfectos o a reconocerlos. ¿En qué más nos ayuda la limpieza? Si tenemos un equipo limpio, nos ayuda a tener una vida útil de equipos. O sea, el equipo va a estar mejor conservado, mejor mantenido y obviamente su vida útil va a incrementarse. La limpieza también nos permite evitar los daños. En ambientes donde hay mucha suciedad, aceite, lubricantes tirados, puede generar accidentes. Y esos accidentes pueden generar tanto daños a los equipos como errores a los procesos. Entonces, a partir de la limpieza se van recogiendo bondades en cuanto a control de desperfectos, vida útil de equipos, daños, defectos, detección de anomalías, porque si el ambiente está limpio podemos saber qué está pasando en la realidad. También nos genera ambientes limpios, y los ambientes limpios nos generan condiciones seguras, y las condiciones seguras nos generan equipos disponibles. Como si se dan cuenta, es una red de beneficios que parte de todo esto, de cosas muy sencillas, de clasificar, organizar y limpiar. Esas 3 primeras S que vamos a ver hoy son las que se encargan de que funcione el sistema. Las otras 2 son para darle sostenibilidad al sistema, pero digamos que la metodología como tal y su esencia están en las 3 primeras S: clasificar, organizar y limpiar. Y así, en cada caso, si se darán cuenta, la red que les muestro aquí les va a mostrar cómo uno de estos, de los componentes de la implementación del programa va a generar algún beneficio hacia arriba. Entonces, por ejemplo, organización, de la misma forma, nos ayuda a reducir menos tiempos en las búsquedas, porque si todo está ordenado, yo puedo encontrar las cosas más rápido. Ahora los vamos a ver con un ejemplo rápido. Si yo todo lo tengo organizado, puedo aprender mejor de la fábrica, porque una persona que no conoce la fábrica y tiene un ambiente desordenado, pues no va a poder aprender tan fácil o entenderla. Es como cuando nosotros decimos, yo me entiendo en mi desorden, ¿no? Entonces se busca de que entenderte en el desorden de otro no exista, porque las cosas están lo suficientemente ordenadas para que cualquier persona pueda aprender de la fábrica, detectar anomalías, reducir inventario de producto en proceso, facilitar la manipulación, hasta tal punto que cuando vayamos subiendo los beneficios podemos encontrar una planta flexible, sin desperdicios, sin defectos, sin daños, incluidos los accidentes aquí, con equipos disponibles de tal forma que nos permita tener costos controlados, una buena calidad y mejorar los tiempos de entrega. ¿Dudas, consultas en esta parte? Quería saber si es que
habían visto algo así antes, y si no, cuéntenme a ver si es que hay alguna duda sobre esto, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro entonces? Una pregunta, Viviana, dime. más o menos, ¿cuál sería la diferencia entre limpieza y estado de limpieza? Bien, Diana, buena pregunta. Bien. La esencia de las 5 S son las tres primeras, como les mencioné: clasificar, organizar y limpiar. Clasificar, porque tú lo que haces en esta parte es, y discúlpame que repase todo, pero es importante para llegar ahí. Clasificar es separar las cosas y dejar solo las cosas que nos sirven. Organizar es ordenar las cosas que nos sirven. Y limpiar es limpiar las cosas organizadas que nos sirven. ¿Bien? Ahí tengo, digamos, un ambiente de trabajo con solo las cosas necesarias, ordenadas y limpias. El estado de limpieza, que está vinculado a sostener las tres primeras S, se enfoca en tener un estado de limpieza que significa mantener las cosas necesarias, ordenadas y limpias. O sea, se enfoca en darle sostenibilidad. Es decir, que si bien yo he hecho la implementación en donde ya he clasificado, organizado y limpiado, que esto no se pierda en el tiempo, que esto no sea solo un evento de un año y de aquí a 3 meses nuevamente vuelva a tener cosas innecesarias, o deje de limpiar, o genere desorden nuevamente. El estado de limpieza está enfocado a validar que esto se mantenga en el tiempo. O sea, que las tres primeras S se conservan. ¿Me entiendes? Sí, profesor, claro. Algo más, Diana, que no se dice mucho, pero sí es importante en esta cuarta S, que es el estado de limpieza, es que se busca mejorar lo implementado. Por ejemplo, yo ya clasifiqué, organicé, limpié. Yo voy a darle sostenibilidad, pero me interesa preguntarme si es que la forma en cómo limpio es la mejor forma posible. Digamos esto, ¿no? Estás en tu cuarto, y tú defines implementar las 5 S, ya organizaste todo, botaste las cosas que no usas hace mucho tiempo, tus juguetes de niña, no lo sé, limpias todo, pero te das cuenta en la cuarta S, cuando ya estás revisando que tú estás manteniendo esta disciplina, que algunos muebles que tú quieres limpiar te demoran mucho tiempo, porque hay digamos, un espacio muy pequeño entre el mueble y la pared en donde no entra la escoba. Entonces, cada vez que tú quieres limpiar ese mueble, tú tienes que jalar todo el mueble, mover tus cosas, pasar la escoba por ahí, porque está difícil limpiarlo, porque es una zona de difícil acceso, barres y luego nuevamente vuelves a colocar el mueble en su posición inicial. ¿Por qué? Porque hay un punto muerto o una zona de difícil acceso. Entonces, en esta cuarta S lo que se busca es también cuestionar estas cosas y decir, hey, ¿esta es la mejor forma de limpiar ese mueble? ¿Valdría la pena eliminar el punto muerto? ¿Valdría la pena redefinir el espacio que hay ahí o en otra forma? O quizás la escoba que tú utilizas no sea la mejor, la más adecuada. Entonces, es un estado, en el estado de limpieza se busca mantener las tres primeras S, pero también mejorar lo que se hace. O sea, mejorar la forma en cómo se ordena, en cómo se clasifica y en cómo se limpia. Entonces, ahí es donde se comienzan a formar equipos de personas que comienzan a buscar la mejora continua, pero de las tres primeras S. ¿Más claro? Sí, profesor, está claro. Gracias por el ejemplo. Ya, perfecto. Bien, dudas más, dudas adicionales, vamos. ¿Quién más tiene dudas? ¿O quién ha escuchado un poco de esto y qué dudas le surgió cuando se lo expusieron en alguna ocasión, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Dígame, dime. Yo he visto las 5 S y de hecho en mi chamba también como que las implementamos y siempre he tenido esta duda entre si el proceso debe ser lineal o si es más iterativo, la implementación de las 5 S, porque a veces es como que estás en la tercera S, ¿no? Hay personas que me han dicho como que ya, primero la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, la quinta, y en la quinta deberíamos sostener y nos mantenemos ahí, pero a veces en la tercera o en la cuarta, te das cuenta que necesitas cambiar algunas cosas en la primera, ¿no? Que no tuviste en cuenta en ese momento porque no tenías la información. Entonces, eso es flexible, lo vas aprendiendo en Como el proceso. un ejemplo más, algo que me permite entender, ¿qué es lo que encontraste qué es lo que te hizo regresar? O sea, para un ejemplo. Ah, ya. A ver, por ejemplo, cuando ya estás, no sé,
digamos que ya estás estandarizando, ¿no? Ya estás al final del proceso, pero te das cuenta que bajo, con el feedback del equipo y todo, hay algo que no está en el lugar adecuado, por ejemplo, ¿no? Y recién se dan cuenta que es una herramienta que está tomando, no sé, protagonismo, por así decirlo, ¿no? En un nuevo producto, en una nueva línea, qué sé yo. Y antes no la habías mapeado porque en general, ¿no? O sea, en ese momento no te importó mucho el lugar que se le asignó, pero ahora lo tienes que reasignar. O ahora te das cuenta, oye, mejor acá. Al principio dije que esto iba a ir acá, pero ahora me parece que va acá, porque tengo nueva información y bajo la dinámica que hemos formado, Ya, ahora este es mi feedback, ¿no? A eso me refiero. ya vale, está claro. Es un poco de lo que conversamos con lo que había mencionado Diana. Esa es la parte de mejora continua en la cuarta S. O sea, tú debes ser muy estricto. O sea, sí debes ser muy lineal entre una y S y la siguiente. O sea, las tres primeras, por ejemplo. Tú no puedes organizar si no has ordenado. Perdón, tú no puedes organizar si no has separado las cosas. No puedes ordenar las cosas que no te sirven. Tú no puedes limpiar si que no has ordenado, porque en realidad vas a darle mantenibilidad a algo que está desordenado y que luego al moverlo nuevamente vas a tener que volver a limpiar por el polvo que levantas, ¿no? Y tú no Ujú. puedes, digamos, saltar estas tres Cs. Para que vayas a la segunda debes pasar por la primera y para que vayas a la tercera debes pasar por la segunda. Pero es cierto que si bien nosotros podemos ser muy estrictos, y lo vamos a conversar ahora sobre, debe ser muy estricto al implementarlas, la cuarta es que es el estado de limpieza que te permite auditar y validar que tú estás cumpliéndolas, te permite también un espacio de mejora continua, que es lo que conversábamos, ¿no? Sí puede darse que así como nos dimos cuenta que el escoba que nosotros utilizamos para limpiar un mueble no era la más adecuada, nos podemos haber dado cuenta que el lugar que yo le designé a algún objeto ya no es el más adecuado hoy, ahora es otro. Entonces, sí se permite en ese momento dar una mejora continua, digamos, o una mantenibilidad de las tres primeras S. Pero en la primera corrida, ¿vale? Sí tienes que ser muy disciplinado en primera, segunda y tercera S. Si es Ujú. que no haces eso, vas a generar muchos problemas. ¿Por qué? Imagínate, ¿vale? Que yo te diga, limpia tu cuarto, ¿no? Limpia todos los días tu cuarto. Y tú vas a Ujú. comenzar a darte cuenta a que vas a comenzar a limpiar cosas que no te sirven. Entonces, como vas a comenzar a limpiar cosas que no te sirven, va a ser más difícil sostener la limpieza, porque tú vas a creer que vas a limpiar cosas que la usas cada 2 meses, pero te va a generar un esfuerzo y un tiempo limpiarlo. Por eso es que las personas, primero lo que hacen en esas implementaciones es, nos quedamos con lo que necesitamos en las ubicaciones que debe estar y limpiamos eso recién. Porque si no vamos a estar desgastando a las personas en limpiar cosas que no agregan valor. ¿Me entiendes? Claro. Entonces sí, mucha disciplina y requisitos para pasar de una S a otra. Y eso es un error que a veces pasa en las compañías, ¿no? Las compañías a veces no terminan de ser muy disciplinados en la separación y ya están ordenando. No terminan de ordenar y ya están limpiando. Y al final las personas comienzan mezclando todo. Entonces, sí bien estrictos en el paso a paso de las tres primeras veces y luego sí en la sostenibilidad del estado de limpieza, sí puedes buscar mejoras en cualquiera de las tres cosas como las vamos a ver hoy. ¿Qué más? En algunas industrias japonesas que son disciplinadas de por sí por temas culturales y demás, y por todo ese sistema de que hemos venido conversando, solo para ellos solo existen tres S, no cinco, porque la disciplina y la mejora continua es algo que ya es inherente a ellos, ¿no? ¿Se acuerdan del Kaizen y el Kayaku? ¿Cierto? Ya de la misma forma, es algo que lo buscan todo el tiempo. Entonces, no necesitan una S que les diga mejora continua, porque lo buscan todo el tiempo. Y no hablan de disciplina porque saben que lo implementado debe ser llevado con disciplina, ¿no? Y bastante formalismo y dedicación. Entonces, esto es, digamos, algo que se le llama tropicalismo, ¿no? O sea, está tropicalizado, digamos, esta implementación a empresas americanas donde ya vamos a 5S. Y aprovechando esto, no sé si alguno de ustedes haya escuchado 6S. No sé si alguno de ustedes haya tenido esa oportunidad de haber escuchado 6S. ¿No? Bien, qué bueno. Espero que solo se queden con las 5S.
Bien, espero te haya ayudado con la duda, ¿vale? ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta de Sí, esto? gracias. Vale, vale. ¿Todo bien? Avanzamos entonces. Bien, gracias por las preguntas. Bien, Profesor, disculpe, tenía sí, una vale, duda. dime. Había una S que era estandarización y esa era la penúltima. ¿Esa es la que es estado de limpieza? O... Ya, sí. Lo que pasa, cuando hablamos del estado de limpieza, hablamos de mantener las tres primeras S, buscar la mejor forma de hacer las cosas, pero como habíamos visto en las sesiones anteriores, tenemos que hacer que se defina la mejor forma de hacer las cosas y eso se convierte en un estándar. Entonces, definimos cómo mantener las tres primeras S, la mejor forma, lo estandarizamos, cuestionamos el estándar para ir mejorándolo, pero es la línea base de cómo deben ser las cosas. Entonces, algunos autores o algunos lo mencionan como estandarización, pero no es solo estandarizarlo, sino también es estandarizarlo y mejorar continuamente esto. No es solo eso. Algunos otros autores, también Carla, creo que decía en la consulta, eh, creen que en la cuarta S se hacen auditorías. Eso normalmente es en la quinta. En la cuarta S se hacen visitas para buscar mejoras continuas, ¿no? Para validar que se estén haciendo las cosas, pero no es una evaluación tan estricta como lo que vamos a ver en la quinta, que es la disciplina. Ya, profesor, muchas gracias. Bien, bien. Gracias a ustedes por las dudas. Ahora, vamos de nuevo entonces. Esta es la siguiente diapositiva. Bien, según Girano, un ambiente sucio y desorganizado no conduce a la mejora. Un entorno deprimente no inspira a los trabajadores. O sea, buscamos que las personas se sientan en un entorno favorable para buscar la mejora continua y trabajar. Entonces, un ambiente que está desordenado y sucio no alenta a, nada a nadie a hacer estas cosas, ¿no? Y sí, es la línea base para implementar mejoras continuas. Si queremos hacer una implementación de manufactura esbelta, innegablemente vamos a pasar por esto. Algunas compañías cometen el error de implementar SMET sin 5S o implementar, no sé, Heiyunka sin 5S. Y en verdad no tiene sentido. O sea, necesitas una base cultural de mejora continua de orden de limpieza para comenzar a ver las cosas. Cuando vayamos a ver el resto de herramientas, por ejemplo, SMET o TPM y demás, incorporan los criterios de las 5S. Lo mencionan, pero es porque las 5S van a ser la base y sobre todo lo que se va a construir, ¿no? No podemos hacer una mejora al reducir los tiempos de cambio de formato si es que el ambiente está desorganizado, porque de por sí no vamos a poder lograr esa mejora y no deberíamos llegar al SMET para recién ordenar y limpiar las cosas. Ya debería haber sido algo que el entorno lo favorezca. Por eso es que este es el primer paso. Las 5S son seri, se pronuncia así, en japonés la I no se, hay una E y una I no se menciona seiri, sino seri. Seri, seton, seso, segetsu y shichuke. Son las 5S y sus, digamos, sus palabras americanas son clasificación o arreglo apropiado, organización u orden, limpieza, estado de limpieza, algunos le colocan estandarización, y Shitsuke, que es la disciplina. Entonces, la primera se encarga de ¿qué? Clasificar las cosas entre lo necesario y lo no necesario. Separamos y nos quedamos solo con las cosas que nos sirven. La segunda es se encarga en ordenar estas cosas necesarias. Y la tercera, a limpiar continuamente y lograr estaciones de trabajo donde no haya polvo de las cosas que ya ordenamos y separamos para nosotros. Esta limpieza mantiene las tres primeras y mejora los estándares, lo que conversamos un poco, ¿no? La mejora continua de cómo se hacen las cosas. Buscar si es que son las herramientas correctas, si es el método correcto, si la gente está entrenada para hacerlo, y buscar que sea siempre lo mejor. Y la disciplina está enfocada a lograr adherencia a los estándares, hacer habitual el arreglo propio del orden y la limpieza. Esto ya, digamos, vamos a ver ahí los temas de auditoría, de calificaciones, de despliegue, para que todo este programa tenga bastante fuerza y se basa en el involucramiento de las personas. Bien, necesitamos un voluntario. Dos voluntarios. Levantan la mano, me lo dicen por el chat o por el micro. Dos voluntarios, equipo. O elijo yo. Ya, dos voluntarios. Ya, tenemos a Lira uno y... ¿Qué más?
Vamos a salir con la tarea sola. Vamos. Uno más, uno más. Ya, entonces yo elijo. Elia, perfecto. Bien, ya. Elia y Lira, ya. Bien. Nos van a ayudar con una dinámica. Lira, por favor, dime cuántos rectángulos azules ves. Y Elia, dime cuántos triángulos rojos hay en la figura. Vamos a darles unos 20 segundos, ¿vale? Y cuando terminen me lo hacen saber. 3, 2, 1, vamos. 17. Ya. ¿Quién fue? Perdón. Lira. Ya, Lira, yo te pregunté por... Los rectángulos azules. Elia. Tú nos avisas. 26. Ya. 26 triángulos rojos, ¿no? Sí. Ya, listo. Ahora. Lo que he hecho aquí es simplemente retirar las piezas por las que yo les he preguntado. Que nosotros hemos identificado como que son objetos que no necesitamos, que son las piezas verdes y las amarillas. Y tenemos aquí. Si ustedes vuelven a contar, ¿identificarán nuevamente la misma cantidad? ¿Pueden probar? ¿Cuentan nuevamente la misma cantidad o no? Ahora tengo 24. Ahora tengo 28. Entonces, ¿cuántos son? 24 rectángulos azules, ¿cierto? ¿Sí? Elia, tú nos avisas Sí. con los triángulos rojos. ¿Y Elia, Ah, cómo te fue? 28, profe. O, 2 28. más. Ujú. Ya. Entonces, en el primer caso hemos tenido 7 piezas de más, o sea, 7 rectángulos más, y en el segundo hemos tenido 2 piezas de más. ¿Qué es lo que ha pasado? Las cosas que no son necesarias, y encima de están desordenadas, equipo, nos confunden o nos quitan la oportunidad de detectar algo. Los objetos que no necesitamos nosotros, o nos quita tiempo para encontrar las cosas, o nos esconde detalles que son importantes. Entonces, si yo tengo una mente que mezcla cosas que son necesarias y cosas que no, puedo yo tener una diferencia en la medición de los objetos que yo tengo disponibles. O puedo tener, querer, creer, o creo que necesito más piezas de las que en realidad yo tengo. Porque hay muchos objetos que están tapándome la vista de lo que yo necesito en realidad reconocer. Entonces, lo que ha pasado aquí en un ejemplo súper sencillo refleja lo que puede pasar en una planta, en un proceso, cuando yo tengo objetos que no sirven y que además de darme más trabajo para administrarlos, me puede confundir o me puede engañar de las cosas que yo a primera vista veo. ¿Bien? Entonces, gracias Elia Lira por la participación, pero gracias por su tiempo. Y en el caso de la clasificación, lo que hacemos es clasificar, como habíamos visto aquí, los objetos que son necesarios, rectángulos azules, triángulos rojos que Elia Lira nos han ayudado a contar, de las cosas que no necesito, que en este caso son las piezas amarillas y verdes. ¿Por qué? Porque nos interesa con esto contribuir a la mejora de la productividad. Así que lo que nos interesa en esta parte es maximizar el uso de los recursos o el tiempo de las personas. Yo no necesito que Elia y Lira estén buscando piezas que sí son necesarias entre grupos de piezas necesarias e innecesarias, porque les voy a quitar tiempo. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando ya entremos en la segunda S, vamos a ver de qué forma esto lo hacemos más rápido todavía. Pero de primer momento sabemos que al tener cosas innecesarias nos hace perder tiempo o equivocarnos en las decisiones que tomamos. Hay distintos pasos para hacer esta implementación de la primera S. Vamos a ir recorriendo las estaciones. Son 4 pasos. Vamos a comenzar por el primero, que es algo que se refiere al uso de las ACAFUDA o tarjetas rojas. Las tarjetas rojas nos van a servir para rotular cosas que yo creo que no son necesarias y que deben ser evaluadas para ser retiradas. Entonces, la S comienza con esta implementación de tarjetas rojas.
se lanza el programa, o sea, se comunica a las personas que vamos a comenzar a realizar ese programa de colocar tarjetas rojas. Así como en un partido le damos una tarjeta roja a un jugador que no queremos que esté, vamos a hacer eso con los objetos. Entonces, definimos las áreas, los alcances donde se va a desarrollar este proyecto de tarjetas rojas, o donde vamos a implementar las 5 S. No tiene que ser en toda la organización, en toda la planta de golpe, sino pueden ser áreas piloto al inicio. Hay que definir bajo qué criterio vamos a colocar una tarjeta roja. Por ejemplo, vamos a darle una tarjeta roja a las cosas que nosotros no utilicemos en esa semana o en las próximas 2 semanas. ¿Sabe los criterios? Porque es innecesario, porque está fuera de especificación. ¿Hola? ¿Me escuchan bien? No, profesor, se lo escucho cortado. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Disculpen, creo que se cayó la señal quizás, pero ¿dónde me quedé? ¿O hasta dónde me escucharon? Hasta el límite de 2 semanas, 3 semanas definirlo. Ah, perfecto, ya, listo. Ya, entonces esos son los criterios, ¿sí? Pero también estos criterios están asociados a cuál es la razón de colocar una tarjeta. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Quizás yo entré en un ambiente de trabajo donde voy a implementar 5 S y me doy cuenta que estos objetos son necesarios. Otros objetos son obsoletos o discontinuados, también tengo objetos defectuosos. O sea, hay distintos motivos por el que nosotros tenemos objetos de más en la planta, en los procesos, en sus cuartos, en las casas, en cualquier lugar, ¿no? Es importante definir bajo qué criterios vamos a colocar esas tarjetas rojas que expulsen a los objetos del ambiente donde nosotros estamos trabajando. Se elaboran las tarjetas, aquí hay un par de modelos que les he colocado. Si ustedes entran a páginas web van a encontrar más modelos aún. Pero lo importante es que la tarjeta te diga por qué lo está separando y cuál va a ser la acción probable que se tome con el objeto. ¿Bien? Luego ya la cuarta fase de este primer paso es implementar esas tarjetas, ¿no? Lo hacen las personas que son dueñas del proceso. Muy ácidos, hay que ser con una actitud bastante crítica, no hay que ser complacientes y muy estrictos. Ante la duda, coloquen la tarjeta roja. Es lo que se sugiere. Ante cualquier duda que haya, coloquen la tarjeta roja. Si es que las personas no quieren deshacerse de las cosas, el jefe o el responsable del área puede colocar la tarjeta roja. Es decir, jerárquicamente, el jefe puede colocar una tarjeta roja que sí que él crea que debe ir y que el dueño del proceso, o sea, el que esté en el proceso en sí mismo, no lo reconozca como tal. ¿Qué va a pasar, no? Las cosas que se conserven, luego ya lo vamos a ver más adelante, pero en el transcurso, y quizás un poco creo que lo que mencionaba Vale hacía referencia a eso, es que cuando las personas tienen que limpiar y ordenar los objetos, van a querer limpiar y ordenar la menor cantidad de objetos, tener la menor cantidad de trabajos. Entonces, los objetos que en primer momento alguien está en duda en separarlos o no, va a hacer que este esfuerzo adicional de orden y limpieza haga que las personas decidan separarse de esos objetos, porque no van a querer tener ese trabajo adicional que no agrega valor. Y en la parte final de este uso de tarjetas se evalúan los resultados, se define qué se va a hacer con los objetos segregados y se colocan en zonas de tránsito. Eso lo vamos a ver aquí. Hemos colocado las tarjetas y tenemos que trasladar ahora los objetos innecesarios a zonas de tránsito. Algunas compañías le llaman zona de tránsito 5S o zonas de 5S, donde los objetos que no son necesarios van a ese lugar común para que otras áreas vean si es que hay algo de utilidad en esa zona común y a partir de ahí ya luego se define el destino de los objetos innecesarios que se han identificado. ¿Qué acciones vamos a tomar?
pues aquí les coloco un gráfico que un poco ilustra qué hacer con los objetos en función de que son, están dañados, son obsoletos o son en exceso. Algunos son reparados y si son útiles pueden ser ordenados, otros pueden ser descartados, donados, transferidos, vendidos, demás. Pero la idea es que el ambiente de trabajo que nosotros estamos construyendo sea un ambiente que solo tenga los objetos que son necesarios. Y después de todo esto, cerramos, digamos, esta primera S con definir métodos de trabajo y definir estándares para evitar que se vuelvan a generar la acumulación de estos objetos innecesarios. Esto se repite en la cuarta S, pero como les dije, paso a paso es importante ir sembrando la disciplina en las S. No debemos esperar a llegar a la cuarta o la quinta para recién darle sostenibilidad al sistema. Entonces, aquí también desde la primera S, después de haber hecho toda esta separación, buscamos que también lograr estándares o flujos, reglas que permitan a los equipos a mantener las cosas con solo objetos necesarios. ¿Dudas, consultas? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Algo que quieran saber? ¿Todo bien? Sí, avanzamos entonces, ¿verdad? Bien. Vamos a la organización ahora. La organización, gracias equipo por sus respuestas, me ayudan bastante para también saber los ritmos. La organización ya consiste en ordenar los objetos necesarios. Y aquí es algo que seguramente lo deben haber escuchado, pero es un lema que se dice que un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Dónde, qué y cuánto vamos a almacenar de cada cosa? Y algo que es importante es reconocer que cualquier persona debe poder ubicar lo que necesite fácilmente. Es decir, si yo, por ejemplo, le pido a Luis o a Elia que me traiga un desarmador, ambos deben poder hallar el desarmador con su nombre, reconocerlo así ellos no sepan nada de herramientas, traérmelo y devolverlo al lugar sin ningún problema. Cualquier persona, sea ajena a la operación, se busca que estas heces funcionen para cualquier persona que ingresa a la planta, no necesariamente para los que conocen. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, del orden de las herramientas, no basta con ordenarlas y colocarlas en un espacio, o en un escritorio, en una pared, con los bordes pintados, como deben haber visto, ¿no? Es importante también que haya rótulos de las herramientas que vinculen al tipo de herramienta con su nombre, ¿no? No solo basta con colocar las herramientas con sus contornos dibujadas en la pared o en un panel, porque una persona que no sepa de herramientas no va a poder reconocer quizás una llave Allen o una llave inglesa. Necesitan colocarle el nombre. Es importante que las cosas que nosotros diseñemos en las 5 S permitan a cualquier persona ubicar lo que necesite fácilmente y evitar los tiempos de manipulación o los tiempos muertos que no agregan valor. ¿Qué hacen en esta parte? Bueno, definir la frecuencia del uso de los objetos. Los objetos que están de uso más frecuente deben estar cerca de la persona. Si yo siempre trabajo con mi computador tiene que estar frente mío. Si yo trabajo siempre con mi mouse, tiene que estar cerca a mí. Si yo tengo libros de consulta que para mi estudio no están tan cercanos a mí, no necesito que los libros estén a mi alrededor. Porque contra más sea la frecuencia o el tiempo de revisión o de necesidad del objeto, este objeto tiene que estar más lejos del puesto de trabajo, de tal forma que en el área de trabajo cerca a mí estén las cosas que yo uso todo el tiempo. Lo mismo aplica en la segunda S. Luego hablamos de zonificación y organización del lugar de trabajo. Es importante que no solo los puestos de trabajo estén ordenados, sino también los ambientes comunes de las plantas. Entonces es importante definir, rotular zonas, pintar pasillos, definir los lugares para los objetos, definir los lugares para los tránsitos de personas. Hay compañías que pintan por dónde debe caminar la visita, por dónde deben pasar los materiales y por dónde deben pasar los supervisores. Definir los flujos y ordenar también los flujos de las personas y de la información. Y aquí es donde se decide el tráfico de objetos y de personas, ¿sí? Esto también acompaña, y es lo que a veces seguramente ven cuando hablan de 5S, donde las compañías o las empresas comienzan a pintar los ambientes, delimitar las máquinas. Hace sentido a que no solo los objetos necesarios para la estación, sino también la zonificación y organización del lugar de trabajo. El tercer paso de la segunda S es implementar señales y etiquetas. Nuevamente, el uso de esto busca que cualquier persona pueda ubicar un objeto, utilizarlo y devolverlo.
Los estándares deben mostrar lo que se necesite, incluso su cantidad, que es lo que vamos a ver también más adelante. Entonces, bajo esta S, toda persona debe ver rápidamente los objetos, para usar los objetos, regresarlos después sin mayor problemas, bajo un estándar, y en primer momento, con un vistazo, que es lo que siempre vamos a buscar con la gestión visual y las 5 S, es que rápidamente la persona identifique la posición, la ubicación y la cantidad de stock o de retiro que tiene que realizar. Eso está todo enfocado a la organización. Entonces, regresando ahora a estos conceptos, les muestro un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es el uso, así como las tarjetas rojas se utilizan para la primera S, la señalización y el uso de etiquetas se utilizan en la segunda. Por ejemplo, yo tengo acá contenedores de bolas de acero, de hierro y de aluminio, y si se dan cuenta, yo tengo aquí el rótulo de las bolas de hierro, y en el lugar donde están almacenadas también tengo el rótulo. O sea, hago una redundancia entre el objeto y la ubicación. No basta con solo tener rótulo en el objeto. Necesitamos también rotular dónde va a estar, para, digamos, organizar de esa forma y ubicar siempre el objeto en la posición que le corresponde. Si tenemos estanterías, también se suele colocar números o letras para definir filas y columnas. Y las M's, les preguntaría a ustedes, ¿qué creen que significa el uso de estas M's? ¿Por qué he colocado estas M's como señalización no uso de etiqueta? Si yo quiero organizar las cosas. ¿Qué se les ocurre? Cualquiera, por favor. ¿Qué serían esas M's? Que tiene tanto el contenedor de bolas de hierro como el contenedor de bolas de aluminio. Pregunto entonces. Tal vez que las bolas que están arriba son las que se deben coger primero y no las de abajo, no sé. ¿Vale? ¿Otra idea más? Gracias, Diana, igual por participar. ¿Otra idea más? Allí se le ocurre algo. M y M. ¿Por qué una es grande y otra es chiquita? ¿Carla? El tipo de producto en sí que es, por ejemplo, ambos son contenedores, por eso tienen M pequeña y las bolitas supongo que se van a usar y por eso tienen M grande. Algo Ya, así. ok. Vale. Entonces yo tengo que mejorar mis diapositivas. Bien, chicos. La M grande es el límite máximo y la M pequeña es el límite menor. En la organización no solo nos preocupa sobre dónde están las cosas, qué cosas, pero también nos preocupa el cuánto. Recuerden, dónde, qué y cuánto. ¿Dónde? ¿Qué cosa es esta? Y el dónde se responde relacionando el código de la ubicación y el código del objeto que me da el qué, que son bolas de hierro. Y lo que me faltaba decirles era el cuánto. Entonces, así como la señalización del uso de etiquetas me puede decir cada cuántos lotes debo retirarlo, también puede dar idea de los stocks, mínimo y máximo. Para yo también visualmente reconocer si el contenedor necesita ahí una reposición o está en el nivel adecuado. O tengo de más también, ¿no? Entonces, esta parte de organización también ayuda a que nosotros cuidemos a que tengamos más de lo necesario de la primera vez. Si se dan cuenta, se van complementando. Entonces, toda esta organización, y ya habiendo separado lo que necesito de lo que no necesito, me ayuda a eliminar el desperdicio del tiempo de búsqueda. Porque las personas, una vez que yo le pregunte a cualquiera de ustedes, ¿dónde están las bolas de hierro? Deberían reconocer fácilmente dónde están y poder retirarlas. Y si es que llevan bolas de hierro al almacén, también podrían fácilmente colocar dónde van las bolas de hierro porque está más que señalizado dónde deben estar ahí. Lo otro que les quería mostrar es esto, que es una forma de organización. ¿Cuál es la diferencia entre el primer modelo, o sea, los dos bloques superiores, de los dos bloques inferiores? Imagínense que no estoy dictando la clase. ¿Cómo entenderían esto? ¿Algún voluntario? Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Claro, Diana. Mira, yo tengo dos bloques con bolas y pernos. Estos dos bloques superiores. ¿Cuál es la diferencia en organizarlo así con organizarlo de la forma de abajo? ¿Y cómo interpretarías estas flechas, ¿no? Imagínate que yo no estoy dictando la clase, Diana, o cualquiera de ustedes. Díganme qué entienden de esto.
Profe, que uno está clasificado por insumo, en este caso bolas, pernos, y en la parte inferior está clasificado por producto, ¿no? Los insumos necesarios para fabricar un producto. Perfecto, Elia. Así es. Y eso implica que los flujos de recojo sean diferentes. Cuando yo, por ejemplo, quiero recoger componentes para el producto 1, en el primer caso, yo ingreso a esa sección de bolas y luego continúo a la sección de pernos. Yo tengo que hacer ese picking para el producto 1. Si es que yo recibo materiales de pernos, yo tengo que abastecerlos de esta forma. Van directamente a los pernos. Si yo recibo bolas, las bolas van a ser abastecidas por aquí, ¿no? En la primera distribución. Es decir, el producto pasa a través de las estaciones, o más que el producto, los requerimientos del producto pasan a través de las estaciones, y los abastecimientos o reposición de pernos y bolas va a ir a cada uno a su lado, ¿no? La otra forma, que es otro arreglo, y a ustedes les va a tocar definir cuál es el arreglo que más les conviene, está asociado a los productos, ¿no? En este caso, como bien decías, el primer bloque es para el producto 1 y el segundo bloque es para el producto 2. Las rutas de recojo son diferentes, porque para la ruta de recojo del producto 1 es un bucle donde ingresa y sale con los productos que se necesita del producto 1. No va a haber confusión de tomar existencias del producto 2. Y el tiempo de búsqueda va a ser diferente, que yo todo lo que coja va a ser para el producto 1. Lo mismo para el producto 2. Sin embargo, el tiempo que se va a ver contraría un poco es el del abastecimiento. Porque en este caso el abastecimiento ya no va a ser directo solamente a los pernos, sino que va a ser un abastecimiento de pernos para P1 y pernos para P2. Entonces, en uno y otro caso se favorece, en algunos casos, el picking, o sea, de requerimientos para el producto, y en otros se favorece la reposición de los materiales de bolas o pernos como corresponda, y otros más si es que estamos en una empresa que tiene más componentes. ¿Está clara esta parte? ¿Sí? Bien. Perfecto. Gracias, gracias Alejandro. Gracias Pedro. Luis, entonces, esta forma de organización también se los quería mostrar porque también es algo válido. Les va a tocar a ustedes definir qué es lo que más les conviene al proceso. Y tienen que ya evaluar ahí las frecuencias de reposición, qué tanto cambian los programas de producción, qué tantos productos tienen, de tal forma que las señales de luz etiquetas que estamos viendo en la organización les permita evitar errores. Y ahora les hago la pregunta, nos había ayudado en la dinámica anterior Lira y Elia. Entonces, vamos igual. Lira, ahora tú me vas a decir nuevamente cuántos rectángulos azules tenemos, y Elia, tú me vas a ayudar con los triángulos rojos. Lo que hemos hecho ahora es separarlos y ordenarlos. Así que ustedes díganme, ¿cuántos rectángulos azules y cuántos triángulos rojos tenemos? 24. Bien, gracias Lira. 28 triángulos rojos. Es diferente a como lo hemos tenido en la primera ocasión, ¿cierto, Elia Lira? O sea, lo que Sí. hemos hecho aquí es ya separar todas las cosas que no necesitamos, y ya no solo nos ha bastado con ordenarlas y ponerlas una pila sobre otra, sino que hemos definido ubicaciones numeradas para cada elemento. Entonces, es un ejemplo súper sencillo, pero cuando ustedes vayan a una planta, un proceso, o incluso en cualquier dinámica que ustedes quieran tener en un emprendimiento, en lo que ustedes busquen mejorar, que este criterio se mantenga. Háganlo súper simple. Que sea fácil reconocer las piezas que son necesarias y también qué piezas son. Aquí, ¿qué le falta, por ejemplo? Aquí ¿qué le falta a esto de todo lo que hemos visto, de la primera y la segunda S, qué más le faltaría para mejorar aún este control, ¿no? ¿Qué más le falta? ¿Qué más le agregarían? Etiquetas, tal vez. Exacto, porque, bueno, todos sabemos que es un rectángulo azul y que es un triángulo rojo, pero quizás alguna persona no lo pueda ver. ¿O qué pasa si es que no tenemos luz o hay una persona daltónica? O sea, quizás el ejemplo no se presta mucho para esto, pero si estuviéramos hablando de objetos más complejos, como motores, herramientas, piezas con distintas dimensiones, componentes metálicos que quizás hayamos importado de otros países para usarlos aquí localmente,
Entonces, como dice Ayrton, y comentan, es importante también rotular. Recuerden que tenemos que responder a las preguntas que habíamos visto aquí. ¿Dónde, qué y cuánto? Entonces, podemos haber definido las ubicaciones con los números, el dónde, ¿no? Sabemos cuánto hay, porque le hemos dado también numeraciones. Pero una persona que no esté viendo rectángulos azules y triángulos rojos probablemente tenga algunas dificultades si es que esos son tipos de pernos o tipo de piezas metálicas, plásticos o componentes de otro material que no sean tan sencillos o comunes para nuestro uso. Entonces, faltan las etiquetas como ustedes mencionan. Entonces, siempre busquen ello. Ahora, también podrían agregar aquí, ¿qué más? ¿Qué otras señales? Digamos que yo sé que aquí yo debería tener 24, pero si es que yo colocara acá una posición 5 y está vacía, yo también sabría que me falta 1 para completar el lote. O sea, si yo tengo estas ubicaciones que son racks, así es, como un subtotal. O sea, imagínate que yo tengo estas 5 ubicaciones, aquí le falta 1, ¿cierto? A mí me facilitó hoy para contar, pero todavía yo no sé, yo entendería si yo veo que yo tengo que tener 24 rectángulos azules. Si yo tuviera acá un 5 más en la parte final, me diría que yo necesitaría tener 25, pero tengo 24 y me falta 1. Entonces, es otra forma también de darle información a partir de señales y etiquetas a que las cosas que yo tengo son las que yo necesito. La primera S. Y que están dispuestas de forma ordenada para evitar tener tiempos de búsqueda con la segunda S. ¿De acuerdo? Entonces, avanzamos. Bien, limpieza. Les he querido colocar ahí una lámina real de cómo puede generarse un estándar de limpieza. Vamos a verlo más en otra sección del curso, pero igual quería mencionarles. Porque la limpieza busca que se identifiquen y eliminen defectos a través de el uso de estándares de limpieza que nos permitan lograr ambientes limpios y evitar el desorden. ¿Qué se hace aquí? Nada del otro mundo en realidad. Identificar las cosas con las que vamos a limpiar. Y elaborar un programa de limpieza y designar responsables por actividad. Ese es, por ejemplo, un estándar. El estándar me está hablando de limpiar ciertos equipos, ciertas áreas de limpieza. Me indica quién es el responsable de la ejecución de esto. Me indica las frecuencias de limpieza. ¿Con qué herramientas voy a limpiar? Espátulas, aire comprimido, digamos una herramienta como guantes, pistolas de aire comprimido, el tiempo estimado para cada actividad de limpieza y las ubicaciones, ¿no? La ubicación tanto rotulada como como la ubicación que me indique el documento. Entonces, es visible para mí que la tolva de recepción de masa, que es esta, que se llama A, debe ser limpiada, debemos limpiar suciedad y producto de las paredes de la tolva con una espátula y aire comprimido. Más o menos en 10 minutos. ¿Y en qué frecuencia? Cada turno. ¿Quién lo va a hacer? Tal y tal persona. Entonces, ese es un estándar que lo que nos busca mostrar es cómo se deben hacer las cosas y quién las debe hacer. Entonces, quería mostrarles esto porque es importante para definir las actividades de limpieza, con qué se va a limpiar, quién lo va a realizar, cuánto tiempo va a tardar y definir las responsabilidades de estas actividades para mantener ese seguimiento y darle disciplina luego en las siguientes sesiones. Pero es importante definir el estándar de limpieza. Materiales, frecuencias y responsabilidades. ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre esto, por favor? ¿Todo bien? ¿Alguno de ustedes había visto algún estándar de este tipo? Bien, gracias, Luis. Bien, Rafael. Vamos a darle igual en una sección más adelante, pero igual ya quería adelantarles más o menos cómo se pueden ver estándares. Pero el estándar, si se dan cuenta, busca ser visual y busca dar información de una tarea que se va a realizar. Ese es un estándar SIL que se utiliza mucho en mantenimiento autónomo, pero usamos esto para poder dar información de
cómo debemos llevar las cosas, ¿no? Es más, le voy a comentar algunos detalles más, aprovechando, Rafael, lo que comentas. Mira, Rafael, en esta parte indica parado y operando. O sea, ¿qué actividades se realizan con el equipo en marcha y con el equipo operando? También es diferente, ¿no? Es saber este tiempo que yo voy a destinar, ¿afecta la disponibilidad o no la afecta? ¿Necesito una pared de equipo o no? También tenemos aquí otros rótulos que nos indican sobre si es que la actividad es una actividad de limpieza, es una actividad de ajuste, inspección o de lubricación. O puede ser una actividad de limpieza e inspección a la vez, ¿no? Como los diagramas top-down que nosotros veíamos en la carrera, ¿no? También se clasifican las actividades. También podemos colocarla aquí si necesitamos que lo haga una persona con inspección visual o lo hace el equipo, quizás automáticamente. También puede ser que la limpieza de alguna de estas partes sea automática, la haga la máquina. Entonces también es importante tener esa diferencia. Las herramientas, puedes colocar leyendas adicionales, tiempos e inspecciones. Así es, Rafael. En realidad, este es un estándar SIL, que es un estándar de limpieza, inspección y lubricación que se usa en mantenimiento autónomo que les mencionaba, que es parte del TPM. Sí, pero es una buena referencia de lo que debería tener un estándar de limpieza, donde nosotros debemos definir dónde, cada cuánto, quién y con qué hacen las cosas. ¿Sí? Así que espero que les ayude la referencia. Bien, entonces vamos a la cuarta S. La cuarta S, como habíamos conversado, habla sobre el estado de limpieza. Algunos le llaman de otra forma, pero vamos a llamarla en el curso estado de limpieza. Y lo que busca, como habíamos conversado, es mantener las tres primeras S. Hay dos grandes fases. La fase de preparación, que es la de conformar un equipo de mejora continua, y la siguiente fase es de mejora continua. Este ciclo de mejora continua, que es el PDCA, o el ciclo de Deming, luego vamos a ver también en una sección del curso en Kaizen, donde les vamos a hablar sobre la metodología de los 8 pasos, cómo funciona esto, qué son los formatos A3, les voy a mostrar un ejemplo, les voy a dar plantillas también, pero igual, esa forma de mejora continua que se ve en Kaizen, que es lo que hemos visto en las primeras sesiones de curso, también se aplica aquí. Porque lo que nos interesa aquí es definir la mejor forma y mejorar la forma de los métodos de organización y limpieza vigentes. ¿Cómo evitamos de que se genere más objetos innecesarios? ¿Cómo evitamos que se genere desorden? ¿Qué podemos hacer para limpiar menos? ¿Cómo podemos mantener mejor las tres primeras S? Son preguntas que vamos a tener que hacernos para buscar un mejor estándar. Y respecto al estándar hay tres cosas que se deben de buscar. Si nosotros en la búsqueda de la mejora encontramos una anomalía, hay que preguntarnos si es que lo que debió hacerse para evitar la anomalía está definido en un estándar, porque probablemente no se haga porque no hay un estándar definido. El segundo motivo es que puede ser que haya un estándar definido, pero que las personas no utilicen el estándar. Y el tercer motivo es que puede haber un estándar, puede ser que las personas lo utilicen, pero puede ser que el estándar sea inadecuado. Entonces, cuando buscamos mejorar las cosas y mantener las tres primeras S, nos interesa ver de qué forma mantenemos la separación correcta, la organización y la limpieza, pero también que los estándares que hemos ido definiendo hacia atrás sean visibles, estén definidos, lo cumplan las personas y sean adecuados para lo que nosotros queremos lograr. Y esos ciclos de mejora continua son de 8 pasos. No me voy a extender en esta parte porque ya vamos a hacer un foro en el curso donde vamos a revisar cada uno de estos estadios y vamos a ver cómo esto se lleva a un caso real. Entonces, esto lo vamos a dejar todavía de momento aquí, ¿no? Pero es un ciclo de mejora continua, solo que hemos abierto el PSA en 8 pasos, que son los 8 pasos que se utilizan en Gemba Kaizen o los ciclos de mejora continua para buscar la mejora en los procesos. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, avanzamos con la última S. Ah, ya. Gemba Kaizen y Kaizen, ya.
Gemba significa, Gemba, solo aprovechando, Gemba es con N. Solo que a veces cuando lo han traducido como la B, la B mayor o la B labial, siempre antes de ella va una M, le han puesto M, pero debería ser con N, ¿ya? Y Gemba significa el lugar donde suceden las cosas. Es ir al Gemba significa ir a visitar en el momento las cosas que suceden y encontrar la mejora continua en piso, o sea, en vivo, no desde el escritorio. Kaizen es, como habíamos visto, es la mejora continua, y Gemba Kaizen es una metodología que busca que la mejora continua se combine con esta participación de cara al proceso. Hay una metodología de 5 gens que habla sobre la toma de las evidencias, de estar cercano al proceso, el Gemba, y cómo eso se correlaciona o se combina con la mejora continua. No les voy a hablar mucho de esto ahora, porque ya en una sesión de Kaizen, que tenemos mapeando de sílabus, vamos a hablar ya de cómo funciona el Gemba Kaizen, el Kaizen, los 8 pasos, y cómo debería llevarse esa metodología, ¿vale? Que es, digamos, el PDCA, pero extendido a 8 pasos. Bien, gracias por la consulta. Bien, y la última S es la que evalúa la adherencia. Aquí sí es donde vemos cosas sobre evaluación. Aquí sí valoramos la adherencia, los niveles de higiene, seguridad, orden y limpieza. Yo les voy a mostrar una plantilla. Permítame solo un instante para ubicarla acá. Que es una plantilla que utilizamos para hacer estos modelos de auditoría. Ya, listo. Antes de entrar ahí, listo, ahora sí. Entonces, en esta S nos interesa ver qué tan disciplinados somos con el cumplimiento de la metodología. Entonces, reportamos mejoras, ayudamos a que haya sostenibilidad, auditamos y corregimos con disciplina. ¿Qué se hace aquí? Bueno, se evalúa el desempeño, se refuerza el programa. El programa probablemente inició en una estación piloto, pero nos interesa que todos sepan el programa y estén involucrados en él. Entonces, en esta parte se habla también de el fomentar el conocimiento de las 5 S, mostrar las experiencias positivas, capacitar, utilizar lemas, paneles, fotografías de antes y después. Se marketea el programa en esta S para difundirla. Y también se reconoce los buenos resultados del programa. Esta disciplina lo que hace es darle ya el seguimiento transversal a todas las S que hemos implementado hasta ese momento. Es decir, evaluar el desempeño, corregir lo que no está bien a partir de las auditorías y reconocer lo que está muy bien. Entonces, cada una de las S tiene una evaluación. Como ven aquí a la derecha les he puesto un ejemplo, y en este Excel está otro. Este ya es un Excel ya más complejo, donde lo que nosotros hacemos aquí es, en base a algunas preguntas, evaluar la primera S, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Cada una de esas evaluaciones genera una puntuación aquí, y lo que hacemos con ello es medir el nivel de adherencia o la disciplina que se va a ir formando conforme han ido pasando las auditorías. Esto ya es más cuantificable, y a través de las preguntas lo que buscamos es auditar el nivel de disciplina que se tiene, como les comento, en los niveles de higiene, seguridad, orden y limpieza. ¿Dudas hasta aquí, equipo? ¿Todo bien? Con eso habríamos terminado las 5 S. Sé que es un poco teórico. Les voy a dejar un encargo para que sea práctico. Pero esas, digamos, son las nociones y los conceptos de cada una. Además de mencionarles qué es lo que está orientado en cada una, he buscado que también mostrarles qué herramientas o qué temas como etiquetas, tarjetas o matrices de evaluación se utilizan en esas implementaciones, incluyendo ese estándar de limpieza que les mostré. ¿Todo bien? ¿Algo que les gustaría repasar? ¿Todo está claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si todo está claro, son las 8:18. Vamos a tomar un break. Ya, bueno, vamos a tomar un break de 20 minutos. Nos reencontramos 8:40. ¿Está bien? Así que nos vemos en breve. Que estén bien. Espero les haya gustado la sesión hasta ahora. Cuídense bastante. Vamos a incluir la parte de sistema de nervioso autónomo. ¿Qué son los sistemas de nervioso autónomo? Son sistemas que lo que buscan es los procesos
tomen acción automáticamente frente a desviaciones, anomalías o problemas. Eso es lo que vimos en la pirámide del TPS donde están todas las herramientas de manufactura esbelta en la primera sesión, y está en la parte central, que decía facultación SNA, Sistema Nervioso Autónomo. Ahora, hay dos cosas que ahí es importante mencionar, ¿no? La primera es que los sistemas nerviosos autónomos provienen de la gente. O sea, las personas son las que automáticamente deberían tomar una decisión frente a una desviación, anomalía o problema. Sin embargo, si es que esta reacción automática se puede automatizar, ya se le llama autonomatización, que es lo que hablábamos en el Jidoka, que era, digamos, el tercer pilar o la tercera columna grande de la pirámide que vimos de TPS o de manufacturas bellas. Entonces, el primer paso para implementar esos sistemas, que como les comento, buscan responder automáticamente ante desviaciones, es definir un modelo de gestión visual. O sea, la gestión visual que vamos a ver hoy pertenece a un sistema nervioso autónomo. Ese es el primer paso. El segundo paso está relacionado a estandarizar protocolos estandarizados de acción. El tercer paso se enfoca a aplicar automatización o Jidoka. La gestión visual tiene 6 dimensiones. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde hablamos de los tipos de gestión visual. Voy a hablar un poco más sobre el segundo y tercer paso. El segundo paso se refiere a establecer protocolos estandarizados de acción, como les había mencionado. ¿A qué se referencia esto? Hace referencia a que las personas, frente a un desvío, anomalía o problema, deben saber qué hacer, cómo actuar, cuáles son los pasos a seguir. Es, por ejemplo, como un plan de contingencia. Cuando sucede esto, las personas deben hacer tal o cual cosa. A eso hace referencia el protocolo de acción. Y es estandarizado porque cada equipo de personas debe responder de la misma forma, dependiendo del tipo de desviación o anomalía que se procede. Y el tercer caso, que es la automatización de los Jidokas, se refiere a cómo las máquinas se protegen automáticamente de cometer errores o de tener fallas. Es lo que está en el tercer pilar de la pirámide que les había mostrado en su momento, y está vinculado a optimizar los tiempos de los recursos. Cuando las máquinas automáticamente pueden responder ante una desviación, algún problema o descontrol, las personas que operan las máquinas pueden operar mayor cantidad de máquinas en simultáneo. Es muy diferente a un sistema totalmente, digamos, una máquina que depende de las personas. Y la reacción o control, o corrección de cualquier cosa que suceda al desempeño de la máquina, depende de la persona, hace que esta persona termine anclada en la administración del equipo. Y lo que se busca con estos sistemas, sobre todo cuando llevan a un nivel de Jidoka, es que al ser automáticas estas reacciones de las máquinas, un mismo operador pueda gobernar o administrar 3 máquinas en simultáneo, porque cada una tiene sus sistemas de regulación automática, o detección de fallos, o prevención de errores automáticos, y que solo va a demandar la intervención de esta persona siempre y cuando el evento sea excepcional o dependa ser una atención mucho mayor debido al problema que surja. Entonces, cuando hablamos de los sistemas nerviosos autónomos, buscamos formas en que los equipos atiendan automáticamente las desviaciones. Cuando sucede un problema en planta, se debe facultar a las personas para que las personas de primera línea, o sea, los que están operando las líneas, los operadores de producción, tomen decisiones para contrarrestar una desviación antes de que involucre a un supervisor, ingeniero, jefe, gerente. Entonces, cuando hablamos de la facultación, hacemos énfasis en que las personas apoyadas en gestión visual sepan qué hacer cuando ocurre un desvío. Y si esto es complementado con máquinas que hacen lo mismo, pero de forma automática, ya se le llama Jidoka. Son, digamos, los 3 estadios, ¿no? Definir un sistema de gestión visual, establecer protocolos de acción para las personas, y si está automatizada esta reacción en equipo, se le llama Jidoka. Todo esto en un enfoque preventivo, porque lo que nos interesa es establecer controles que nos permitan actuar rápidamente antes que las cosas sucedan. No nos interesa automatizar, o por lo menos no es el fin de esos sistemas de gestión, automatizar la atención de una falla, por ejemplo, de equipos, que es la prevención de las fallas. Por ejemplo, hay algunas compañías que catalogan como automatización a que cuando hay una falla, el operador presiona un botón y el técnico de mantenimiento se aproxima automáticamente a él porque le ha reportado la falla.
y eso lo catalogan como una mejora de sistema nervioso autónomo. Pero si se dan cuenta, lo que estamos automatizando o ayudando tecnológicamente a la gestión es a la atención correctiva. O sea, la máquina ya falló y a ver cómo le pasamos la voz o le pedimos ayuda al técnico de mantenimiento para que actúe sobre la máquina. La premisa de todos estos sistemas que nosotros estamos montando, o que vamos a montar, debe ser de que tenga un enfoque preventivo. Es decir, ¿qué hacemos para que en el puesto de trabajo, en la máquina, no suceda el desperfecto y veamos qué cosas automáticas que podemos colocar ahí respecto a la atención a una falla de forma preventiva, antes que mejoremos el proceso de atención de la falla en sí? O sea, es importante preocuparnos por prevenir la falla o su sucesión, más que cómo mejoramos la atención de la falla que ya se generó, porque una vez que ya se genera la falla, ya genera producto no conforme, pérdida de disponibilidad, ralentización del proceso, desperfectos, desconcentración, desorganización y demás. Entonces, siempre buscar el enfoque preventivo de cada cosa que nosotros diseñemos. Hasta aquí quería saber si todo estaba claro o si querían que repasemos algo respecto al sistema nervioso autónomo, sino para pasar a la parte de gestión visual. Profesor, ¿Sí? ¿podría darle un ejemplo? Sí, O sea, de perfecto. lo que sí es, ¿no? Ya, perfecto. Imagínate que tenemos una planta que tiene telares, ¿está bien? Esos telares tienen que ser unidos por pegamento. Entonces yo tengo distintos telares de distintos colores y tiene que agregarle pegamento. Sin embargo, a veces las máquinas pueden tener, si es que están mal reguladas, pueden tener algún desperfecto en cuanto a la aplicación del pegamento. Entonces, para yo asegurar una correcta aplicación del pegamento en esas telas que son de distintos colores y dependiendo del color tengo que cambiar las regulaciones, necesito asegurar que la regulación de las presiones, los manómetros de la aplicación del pegamento en esas telas esté correcto. Entonces, en un primer estadio tenemos personas que regulan estas presiones de forma empírica, es decir, de acuerdo a su experiencia. Y lo que yo necesito es evitar fallas de telas porque si es que yo le aplico mal el pegamento, las telas se despegan. Entonces, ¿cómo procedemos? Yo tengo que aplicar primero gestión visual, como habíamos conversado. Entonces, me interesa en la gestión visual definir el estándar de trabajo. Quiero que cada persona que llegue al puesto sepa cómo deben colocar los manómetros para asegurar que el pegamento esté regulado dependiendo del tipo de tela que va a procesar. Entonces, es un control aplicado a la regulación, al estándar de trabajo, en este caso, de los manómetros que me van a asegurar un buen inyecto de pegamento. Luego voy a darte un ejemplo sobre establecer protocolos estandarizados de acción. Entonces, yo ya le dije al trabajador que debe regular esos parámetros para asegurar un correcto pegamento. Pero imaginemos que él trata de mover una regulación, una presión, pero la presión no responde. O sea, creo que el display dice 20 bares, pero se te da 20 bares, pero la máquina nunca llega a los 20 bares, llega solo a 15 bares. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos para que esa persona sepa qué hacer antes de llamar al supervisor de la planta o al ingeniero de producción de la planta y que lo venga a ayudar? Entonces, en establecer los protocolos de acción hace referencia a cuál es el paso que debe seguir la persona cuando encuentra una desviación. Entonces, en este caso estamos hablando de que él regula cierta presión, pero no llega. Entonces, quizás el primer paso que debe hacer es revisar que los inyectores de pegamento estén limpios. Revisar que se haya cumplido con la frecuencia de limpieza. 2, asegurar que, digamos, el display reconozca, digamos, los cambios de valores que le está ingresando en el equipo. 3, validar que la lubricación de los inyectores sea la adecuada. 4, que el posicionamiento de los inyectores sea el adecuado. Entonces, estamos, digamos, diciéndole cuáles son los pasos que él debe llevar a seguir si es que detecta una anomalía. Entonces, primero le hemos dado con gestión visual qué es lo que él debe hacer. Podríamos también complementarlo con colocarle controles y otras cosas más que vamos a conversar en la siguiente diapositiva, pero visualmente yo le digo cómo debería regular el equipo en función de las telas que está procesando. Luego le explico qué hacer si es que hay una anomalía. Y luego, si es que yo quisiera aplicar Jidoka, ¿qué sería? Que la máquina automáticamente reconozca el tipo de telar, ¿no?
se autorregule al ver reconocido el color de la tela y cambie los parámetros de los manómetros. Y si es que presenta alguna falla, la máquina testee sus errores y que comente indicaciones si es que no puedes solucionarlo por sí misma. Es como si que una computadora que está lenta, la máquina automáticamente ejecute el cleanup o limpie los cookies de la máquina porque sabe que eso está ralentizando el funcionamiento de la máquina. Es otro ejemplo, por ejemplo. Y si lo aplicáramos los dos primeros pasos, en este caso la computadora, que ahora es otro ejemplo que les doy, es si la persona opera una computadora y si se da cuenta que el rendimiento de los datos es muy bajo, puede ir ese protocolo de acción, persona ejecute el cleanup. Y con eso vas a encontrar mayor rendimiento de la computadora. Si yo quisiera, si yo lo pudiera automatizar, me gustaría que la computadora reconozca esa pérdida de rendimiento y cada vez que la reconozca, efectúe automáticamente el cleanup. Espero que te haya ayudado con esos dos ejemplos. Perfecto, Diana. Y excelente. ¿Alguna duda más sobre esto? Como se darán cuenta, el primer paso es la gestión visual, luego establecer los protocolos de acción, y si es que se puede, aplicar el GDoc. ¿Okay? No vayamos directamente a lo último. ¿Okay? Sigamos estos pasos. Porque recuerden que el primero y segundo puede ser un tema de facultación, sea un tema de las personas, y yo puedo trabajar muy bien con 1 y 2, y el 3, que es mucho más costoso, no es necesario. Recuerden que si que yo no evalúo muy bien y automatizo y algo que no corresponde, yo podría, en lugar de tener un Kaizen, generar un Kaliaku. Entonces tengan bastante cuidado con eso. Primero los primeros 2 puntos. Y solo si es que es muy necesario o se puede, apliquen Jidoka. Si no, lo cerramos en estos 2 primeros de un modelo de gestión visual robusto, en esos 6 dimensiones que vamos a colocar ahora más adelante, y establecer protocolos claros de acción que cualquier persona, independientemente del área, pueda aplicar. Es como funcionan los sistemas contra incendios, ¿no? De acuerdo. Entonces avanzamos. Bien, ya hablando de los controles visuales, nosotros son disparadores o controles que activan el sistema nervioso autónomo. Como era el primer eslabón, digamos, de este proceso del sistema nervioso autónomo, el primero es el que nos da información, el que activa el sistema. Y son llamados de acción. O sea, el control visual lo que busca es dar información para que las personas ejecuten cosas. Entonces, y esto, si recuerdan en la pirámide, es algo que está transversal a la compañía. No es, o transversal al proceso. No es una herramienta sola que se implemente en ciertas estaciones, sino es un criterio transversal a todas las implementaciones que nosotros hagamos. Hay 6 tipos de gestiones visuales: la cadena de la fuente, gestión de trabajo, control de procesos, control de objetos, control de equipos y control de metas. La calidad en la fuente está enfocada a todos los controles que hacen los administradores de las plantas o los gestores de las plantas para distinguir, por ejemplo, productos conformes de los no conformes. Definir dónde colocar los elementos que están fallados. Colocar etiquetas de productos no conformes. Por ejemplo, yo tengo una producción y tengo que bloquear ciertas cajas porque tienen un desperfecto. Entonces, colocarle una etiqueta de color rojo que diga bloqueado o observado ya es un ejemplo de control visual. Pero está enfocado en control de calidad y, si se puede, en calidad en la fuente. Los estándares de trabajo están enfocados a dar información sobre cómo se deben hacer las cosas. Y como habíamos conversado antes, no es solo importante que exista un estándar, sino que las personas lo utilicen. Y para que las personas lo utilicen es importante hacer que el estándar sea visual, que esté disponible a ellos ante cualquier consulta. El control de procesos está relacionado con qué elementos colocamos en los procesos para darle seguimiento a los mismos. Gestión de abastecimientos y entregas. Por ejemplo, yo tengo que hacer una adquisición de rectángulos azules y triángulos rojos, y si yo sé que me falta un espacio, o sea, si son 25 rectángulos azules, pero solo tengo 24 espacios ocupados, ¿de qué forma la gestión visual me da información de que el sistema de aprovisionamiento o el proceso de abastecimiento todavía no ha completado su meta? O también esto hace referencia a indicadores de avance de los procesos. Bien.
Los controles de objetos está relacionado a todo lo que tiene que ver con las 5 S, lo que habíamos conversado sobre las ubicaciones de los mínimos, máximos, rótulos de objeto ubicación, columnas con A, filas con 1, 2, 3. Todo esto está enfocado a definir dónde están los objetos, dónde ser ubicados, qué objetos hay y qué cantidad deben haber. Todo lo que tiene que ver con 5 S es visual. Entonces, por eso es que nosotros, cuando hablamos de las 5 S, les hablamos mucho de estos ejemplos de gestión visual, pero que hoy ya les estamos colocándole un tipo, que es control de objetos. El quinto tipo es control de equipos, y está vinculado a administrar la maquinaria útil y accesorios, sobre todo en las máquinas. Entonces, ¿de qué forma sabemos las tasas de falla de los equipos, la disponibilidad de rendimiento? ¿Cómo podemos, con un rápido vistazo, saber si es que la máquina está trabajando en óptimas condiciones o tiene algún desperfecto? Si la velocidad del equipo, por ejemplo, es 500 paquetes por minuto, y yo le coloco un contador que me mide esa velocidad que va variando y me da información sobre si está cumpliéndose o no el equipo, pues es un control visual. Imagínense que yo tenga un panel que me diga a qué velocidad va la máquina y se torne de rojo si está en la velocidad en el rendimiento esperado. Entonces, es un ejemplo de cómo con un rápido vistazo sé si la máquina está yendo a una velocidad que yo espero o que no. Control de metas son todos los tableros de indicadores que hemos visto. Hablamos de esto en las reuniones Asaichi, en los diálogos de desempeño que habíamos conversado, en las juntas matinales, como también les llama. Les había mostrado los tableros que se utilizaban para revisar esos indicadores. Todo eso se refiere al control de metas, que es el seguimiento de objetivos. Muchas compañías inician la implementación de las gestiones visuales por el control de metas, pero lo importante es que no sea el único paso que se implemente, sino que progresivamente se deben ir implementando los distintos elementos que se tienen de la gestión visual en las plantas, en los procesos. Tanto lo que tiene que ver con calidad, en cómo se hacen las cosas, dónde deben estar los objetos, cómo medir el rendimiento de los procesos, y no solo las metas, porque las metas ya es el resultado, y si es que el proceso es intenso, digamos, en maquinaria, es importante también valorar el desempeño de los equipos. Si se dan cuenta, se vuelve transversal porque aquí comenzamos a mezclar cosas. Por ejemplo, control de objetos se mezcla con 5S. Control de equipos se mezcla con OE. Control de metas se mezcla con tableros de diálogo de desempeño, juntas matinales. Y los estándares de trabajo se relaciona con el estándar de limpieza que les mostré. Y así sucesivamente. Digamos que hacemos visual las distintas herramientas, componentes y principios que hemos estado revisando hasta aquí. No es algo ajeno o es una herramienta más, sino que le da soporte a todas las cosas que vamos implementando. ¿Dudas sobre estas clasificaciones? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien, entonces ayúdenme por favor, delante de sus nombres, coloquen G1, G2, como siempre hacemos, y así sucesivamente, dependiendo del equipo al que pertenezcan, por favor. Vamos a hacer ahora una dinámica. Mientras igual pueden ir comentándome si todo está quedando claro, tanto con lo del sistema de nervioso autónomo, los ejemplos de gestión visual y sus tipos. Profe, no se puede modificar el nombre. Ah, perfecto. Gracias, gracias. A ver, déjenme. Estoy también habilitando el compartir pantalla y ya está. Gracias. Gracias por el mensaje. Bien, equipo, por favor, también comiencen a cambiar sus nombres. Vamos a dividirlos en salas nuevamente y les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer aquí. El material ya lo tienen subido en Paideia también. Si quieren repasarlo ahí, está en las clasificaciones. Ayúdenme por favor rápidamente con los rótulos delante de sus nombres para poder ir generando las salas. Bien, gracias Pedro, Alejandro, ya veo que Elia también. Bien, vamos. Súper rápido. Bien. Les voy explicando qué vamos a hacer mientras van terminando de colocar los rótulos. No tarden para aprovechar al máximo la sesión.
Bien, vamos a estar en Padlet nuevamente, ¿sí? Les estoy colocando por el chat de la reunión el link. Ese es el link que voy a utilizar. Somos 8 equipos, ¿sí? Lo que están viendo en el Padlet son las columnas de los tipos de mierucas o gestión visual que tenemos. Calidad en la fuente, estándar de trabajo, procesos, objetos, equipos y control de metas. Son 6 tipos que hemos revisado hasta aquí. Lo hemos revisado teóricamente y ahora quiero que ustedes compartan ejemplos. Así que cada columna va a tener que tener 8 ejemplos, porque somos 8 equipos. Así que cada equipo va a colocar un ejemplo por cada uno de esos tipos. Deben ser rápidos porque los ejemplos no deberían repetirse. Entonces, contra más tarden en colocar los ejemplos, los equipos que primero lo hagan van a ir quizás ganándole las ideas. ¿Sí? Vamos a dar, yo esperaría unos 20, 25 minutos máximo para esta actividad. ¿Sí? Para dividirlos en salas y que puedan trabajar, voy a comenzar a partir las salas con los nombres que ustedes me han dado. El link lo tienen por ahí. Y una vez que yo genero los espacios, ya pueden ir iniciando. ¿Tienen alguna duda sobre lo que se está indicando? ¿Cómo nos fue? Hola a todos, ¿y están regresando? ¿Cómo nos fue? Bien, sé que hemos tomado unos minutos más, pero me gustaron muchas de las consultas que me hicieron, así que ahí estuvimos compartiendo un poco más de los conceptos. Y también teniendo algunas ideas para la asesoría del domingo, así que fue muy bueno el espacio. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? He visto que han estado haciendo muy buenos ejemplos y también muy buenas consultas. ¿Qué les pareció? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que todavía les haya quedado dando vueltas? Díganme. Sí, Brisette, el domingo a las 9 de la mañana. Vamos a ver un caso de pitch contact time, que quiero ver si lo pueden hacer. Y luego, salvo que me digan otra cosa, les quería mostrar cómo lograr calcular el OE global de una planta que tiene varias líneas, que es algo que también me estaban consultando hoy, así que también podemos aprovechar el espacio para repasar. Profe, una duda. Sí, ¿Un checklist es un estándar de trabajo? ¿Se entraría aquí como estándar? ya, ok. Si es que te dice las cosas de cómo hacer, sí sería un estándar de trabajo. Por ejemplo, yo quiero hacer una limpieza, yo quiero hacer un checklist de arranque de nuevos productos. Por ejemplo, yo voy a lanzar una salsa nueva, ¿ya? Pero para lanzar la salsa nueva necesito comprar laminado, definir la formulación, la fórmula colocarla en una estación de trabajo, hacer que los pesadores de ingredientes tengan la nueva fórmula, matricular el objeto o la receta en el SAP, habilitar las etiquetas y demás, ¿no? Todos esos arreglos es como que el paso a paso de las cosas que tenemos que hacer. Y si es que es un estándar que yo debo cumplir para lanzar un producto, se convierte, y es a través de un checklist, se convierte en un estándar de trabajo. Si yo lo hago visual, que yo debería hacerlo así, se convertiría también en un ejemplo de Miruca, pero aplicado a estándares de trabajo. Los estándares de trabajo son los que nos dicen qué hacer, el paso a paso, cómo debo hacer las cosas. Otro ejemplo más, espero que haya respondido a tu pregunta, pero los ejemplos más de los lavados de manos que ponía el grupo 7, esto lo he visto en aduanas, o sea, en el espejo pegan estos pasos. Los diagramas de flujo, si son visuales, también es un ejemplo. Lo del más muy bueno, porque comienza a decir cosas que tú debes hacer y lo colocas en un lugar de fácil acceso y que está permanentemente consultado, es un muy buen ejemplo. Los manuales de cargas también. Así que esos también son buenos ejemplos. Calidad en la fuente, les había explicado a algunos de sus compañeros, por ejemplo, cómo separar producto que va a reproceso como producto que va a desecho, ¿no? Utilizar bolsas de colores, cajas de colores para definir si es que un alimento puede ser reprocesado y otro alimento ya tiene que ser desechado. Los estándares de trabajo hemos conversado bastante. Los controles de procesos, quería hacer la diferencia entre el control de procesos y el control de ventas, porque el control de procesos es algo que es de monitoreo, por ejemplo, de una temperatura, de una variable del proceso. Y el control de metas ya es sobre el resultado, y es el entregable. Por ejemplo,
Aquí, una de las cosas que conversamos es esto, ¿no? Bien, un manómetro, ese es un buen ejemplo. Ya. ¿Cómo va la variabilidad del proceso? Y en control de metas, ¿qué podría tener yo? Por ejemplo, un tablero que me diga si es que el CPK o el producto no conforme o los defectos por partes por millón de unidades producidas está dentro del objetivo o no. Entonces, este me mide el resultado, me dice que también voy respecto al resultado, y ese me habla sobre cómo va a ir avanzando el proceso. Otro ejemplo, resultados de control de metas de accidentes. Ese también lo conversamos con el grupo 7, muy buen ejemplo. ¿Y cómo podría ser un ejemplo de control de procesos? No, estaríamos forzándolo un poco, pero igual quería compartirles que ese es el número de accidentes, pero a mí me interesa también ser preventivo. Entonces, ¿qué les parecería si yo tuviera una gestión visual para hallazgos reportados? O sea, incidentes, casi accidentes. Porque aquí nosotros estamos midiendo el resultado de ya la frecuencia de los accidentes, pero no estoy siendo preventivo. Entonces, podría complementar la gestión visual de los accidentes con indicadores visuales que me digan cómo estoy yendo respecto a los hábitos de comportamiento seguro de las personas. Entonces, uno más enfocado al monitoreo constante y ya lo que se complementa, no solamente al control de metas o los resultados. Control de objetos, buenos ejemplos, 5S, esto conversamos con el equipo 6, de colocar los rótulos y los contornos, muy bueno. También esos temas de organizaciones, también los he estado viendo muy bien. Y en el control de equipos habla sobre, ahí está, esta parte de los andones que vamos a conversar hoy. Y lo vamos a revisar a continuación, ¿ya? Eso también, lo de los carros que lo habíamos conversado, que nos diga si es que están operativos o no, también es válido. A veces, muchas veces, se complementan algunas gestiones visuales o no. Por ejemplo, puedes colocar un estándar que incluya colores o parámetros de los procesos o señales de los equipos. Entonces comienzas a hacer una gestión visual combinada. Eso también se puede hacer. Bien, dudas, consultas, sino para terminar con las últimas slides de la sesión del día de hoy. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, ya para terminar, les voy a compartir mi pantalla. Y la gestión visual busca generar esos trabajos, digamos, esos ambientes de trabajo vivos, que nos den información, que nos permita entenderlos. Y aquí les listo unas preguntas que se suelen vincular a la gestión visual. Entonces, tenemos las dimensiones, pero también es importante responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿necesitamos estos controles visuales? O sea, ¿qué busca solucionar esto? Cuiden que los controles visuales o la gestión visual que ustedes implementen no contamine la planta visualmente. O sea, coloquen las cosas que son necesarias. No lleven una pantalla con letreros que confundan más de lo que entienden. La gestión visual busca responder a preguntas como dónde, qué, cuándo, quién y cómo, cuánto, ¿no? O sea, ¿dónde están las cosas? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿En qué momentos se hacen las cosas? ¿Cómo detecto los problemas? ¿Qué hago con los problemas cuando los detecto? ¿Qué cantidad tengo que trasladar? ¿Cuál es el límite mínimo máximo de cierto lote de materiales? Entonces, son preguntas que se las coloque igual como referencia para que cuando evalúen los controles visuales o la gestión, no sea algo tan empírico, sino que ustedes planteen esas interrogantes para ver si están resolviendo preguntas. Y lo otro que también les quería complementar, apoyando en uno de los ejemplos que uno de sus grupos mencionaba, era sobre los andones. Los andones son instrumentos que también es algo muy popular en estos temas de factores delta, que buscan iluminar los problemas de la fábrica, es lo que dice Girán, ¿sí? Hay 4 tipos. Les he puesto 4 ejemplos para que sepan dónde se utilizan. También son un ejemplo de gestión visual. Y los tipos son de llamada, de emergencia, operación y de progreso. Los andones son estos semáforos o señales visuales que nos dan información sobre los problemas. Cuando hemos ido a un cajero, quizás ustedes han visto que cuando van pasando un producto, quieren activar algún tipo de producto, el cajero presiona un botón y luego aparece una señorita a ayudarlos en algo. No sé si les ha pasado eso. Están comprando productos y no sé si quieren pasar la tarjeta, desbloquear algo, pero la cajera presiona un botón y automáticamente aparece una supervisora o alguien que la asiste. ¿Han visto eso antes? ¿Les ha pasado?
O yo no voy muy pronto al supermercado. Ustedes díganme. ¿Sí? Ya. Ese es un andón de llamado, por ejemplo. ¿No les ha pasado ahí? Ya. Funciona así, ¿no? O sea, el andón de llamado lo que busca es de qué forma pido asistencia de piezas, materiales o cosas, pero a través de instrumentos visuales, ¿no? Por ejemplo, demos un ejemplo ideal, ¿no? Yo soy un cajero de supermercado y se me ha acabado el rollo de impresión de las boletas. Entonces yo presiono mi botón, un semáforo se activa, donde indica que yo estoy pidiendo ayuda o estoy pidiendo rollo de papel y me aprovisionan el rollo del papel. Entonces hay una persona que está en el back office y que está atento a que todos los cajeros tengan papel disponible o no le falte nada. Si detecta algún llamado de alguno de ellos, se asiste y provisiona. Entonces es un andón de llamado. En las plantas funciona. Cuando hablamos de líneas de ensamble y pedimos materiales, ¿no? Por ejemplo, para las reposiciones de materiales, tenemos envasadoras, consumen laminado o bobinas, empaques, y las envasadoras van llamando en función si se les está acabando los rollos o no para que les aprovisionen más rollos y sigan envasando. También se puede hacer así. Andones de emergencia. Ustedes están en un aeropuerto, suben al avión y ustedes quieren que, si se sienten mal o tienen algún tema muy particular en el avión y tienen que tener asistencia de la señorita que estudia aviación comercial, presionen el botón y se aproximan ustedes. Entonces, pasó algún evento y yo lo que estoy pidiendo es ayuda para que me socorran. Es otro ejemplo de un andón de emergencia, ¿no? Visualmente también se traslada esa comunicación, esa información para que la persona que pueda asistir lo haga. Tercer ejemplo, el de las máquinas, el de operación. Algunas compañías utilizan esos semáforos en las máquinas para indicar verde si es que las máquinas están operando con normalidad, ámbar si es que están con algún desperfecto, pero la máquina sigue en marcha, y rojo si es que la máquina se para. Entonces, si es que la máquina reporta una señal en ámbar, preocupa, se atiende con una urgencia porque la máquina está perdiendo velocidad o tiene algún desperfecto detectado, pero es más urgente y ya se torna en emergencia cuando la máquina está parada porque ha dejado de producir. Entonces se utilizan estos semáforos. Como también lo comentaba a uno de los equipos, hay algunas plantas que hacen que ese semáforo sea un poco más grande y colocan rojo 1, rojo 2, rojo 3, rojo 4. Rojo 1, parada por falta de materiales, rojo 2, parada por falla de equipo, rojo 3, parada por falta de personal y así sucesivamente, ¿no? Para un poco tipificar. Recomendación, tratar de no sobreutilizar, digamos, estos controles visuales o estos andones y que den información rápida sobre si es que la operación está yendo bien o no. Y el último tipo es de progreso, se utiliza para ver cómo está avanzando el producto. Un ejemplo que quizás no esté muy enfocado en la fábrica, pero podría replicarse. Cuando ustedes compran por Rappi o por aplicación, ¿qué información les da el aplicativo, chicos? Ya para terminar la sesión. Ustedes han pedido una comida rápida. ¿Y el aplicativo qué información les da una vez que el pedido ya se ingresó? Exacto. El trayecto, el progreso de la orden, ya. Perfecto. Todo ese seguimiento de dónde está la unidad, en qué momento está, dónde está la comida, cuánto tiempo falta, ya lo recogieron, todo eso, llévenlo ahora a una planta. Este pedido, ¿en qué estación de trabajo está? ¿Cuántas estaciones más faltan para terminarlo? Entonces, los andones o estos controles visuales aplicados a de progreso hacen visible el nivel de avance de las operaciones y sus retrasos, que es muy similar a la idea que hoy nos da un aplicativo sobre la información sobre el progreso de nuestro pedido, pero también se puede hacer el progreso de una orden de fabricación. Bien, esos son 4 ejemplos. También quería presentar este concepto que también suele ser muy común. Y habríamos terminado con eso la parte de gestión visual. Les hablé también un poco de los sistemas de nervioso autónomo y las 5 S que hemos tocado en la primera parte de la sesión. Quería saber si tenían dudas o consultas, pero en todo caso ya cerrar el día de hoy. ¿Sí? ¿Todo bien? Estamos bien entonces. Perfecto. Esta es nuestra cuarta sesión. Espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por sus participaciones. El día domingo tenemos asesoría. No es obligatorio, ¿ok? Si es que pueden darse un espacio y asistir, perfecto.
Igual lo que veamos lo vamos a publicar, así que no se preocupen por ello. Ha sido un gusto, que estén muy bien y que tengan buenas noches. El material ya está en la clase, publicado en Paideia. Un gusto, gracias, ha sido un placer. Que Gracias, tengan buen- profe, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Profe, buenas noches. Chao, chao a todos, gracias, muy amables. Ya, profe. Chao, chao, cuídense. Chao, chao.